Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 21 de marzo del año 2023 y comenzamos nuestras efemérides con el recuerdo de Benito de Nursia, San Benito, sí. Fallece en el año 547, el 21 de marzo, pues este nada más y nada menos que un monje, el fundador de la Orden de los Benedictinos, bueno, el fundador del monasterio de Montecassino, también el patrón de Europa y bueno, famoso por sus reglas de los benedictinos, las cosas como son, todo un personaje y toda una institución de los monasterios dentro del mundo europeo, una gente con mucha disciplina y que tenía mucho poder. Bueno, seguimos con fallecimientos porque en 1556 fallece Thomas Cranmer. Este había sido pues nada más y nada menos que arzobispo de Canterbury, claro, y entonces, como tal, pues intervino en todo el asunto de Enrique VIII y cuando llegó María la católica María al poder, pues claro, se lo llevó por delante. Entonces le querían hacer confesar, retractarse, pero al final del todo parecía que se iba a retractar, pero al final dijo, y en cuanto al Papa, lo rechazo como el enemigo de Jesús y el anticristo con toda su falsa doctrina. O sea, que al final no se terminó de retractar. Bueno, pues seguimos con fallecimientos. Esto es en 1556, cuando ocurre esto. En 1617, pues fallece Pocahontas, la famosa Pocahontas de la película. Pues parece ser que era una indígena, se llamaba Matoaca. Bueno, parece ser que salvó a un prisionero, John Smith, de los indios que iban a matar, y luego se casó con un tal John Rolfe y luego que pasó a llamarse Lady Rebecca y luego viajó a Inglaterra donde se encontró con ese John Smith. Pues bueno, luego hicieron todas las películas de Pocahontas y tal, y la famosa. Luego, pues bueno, con otro fallecimiento, un Lucho Espinal fallece, no está muy claro si el 21 o el 22, bueno, el asunto es que fue asesinado en Bolivia en la noche del 21 de marzo, fue detenido por militares, parece ser que había una lista por ahí de negra y estaba incluida, porque este era, pues un poco era un religioso, era jesuita, también hacía cosas de cine y documentales y series de televisión, pues fue asesinado por los jesuitas, fue asesinado por militares y paramilitares, pues el 21 de marzo parece ser que fue detenido y su cuerpo fue hallado al día siguiente con marcas de tortura, pues en el kilómetro 8 del camino junto a Choquepayo. Bueno, parece ser que asistieron muchas personas a su entierro, 80.000 personas, y bueno, y solo 3 días después asesinaron a Monseñor Romero, pues ya hablaremos de él, porque fue un asesinato todavía más famoso que este, las cosas como son. Bueno, el Papa Francisco parece ser que ha rezado en su honor y todo, de Lucho Espinal, que ocurrió en 1980, épocas muy duras de la lucha en Sudamérica, muy duras. En 1998, pues empezamos con acontecimientos, igual coincidiendo, porque con el fallecimiento de Benito de Nursia, la Orden de Cister se establece con 21 monjes, puede ser más que una casualidad, en el primer monasterio del Cister, claro, porque ellos además lo que van a reivindicar otra vez es la vuelta a la Orden de San Benito, precisamente, es una constante dentro del mundo monacal. Se instalaron el 21 de marzo de 1098 en un lugar conocido como La Forguete, a lo concedido por Renat, vizconde de Basú, para fundar allí otra comunidad denominada durante el tiempo Novum Monasterium, o sea, pues nueva orden monástica, pero un poco parece ser que la anterior del Cluny, que era también muy importante, se había relajado y bueno, muy importante toda la orden del Cister en el desarrollo de Occidente. Bueno, en 1801 seguimos con acontecimientos, tiene lugar el Tratado de Aranjuez entre Francia y España, había habido un convenio antes, el 13 del 2, y ahora había un tratado porque bueno, se establecen un poquito, se va más adelante y ya se establece la cesión de los territorios de la Luisiana a Francia. Bueno, en 1801 tiene lugar la batalla de Alejandría, pues bueno, en que el ejército británico vence al ejército francés allí en Egipto, después de la campaña de Napoleón. Ya creo que Napoleón ya se había vuelto a Francia. Bueno, en 1804 tiene lugar la adopción en Francia del Código Napoleón, nada más y nada menos, que sigue vigente, por lo que parece, es uno pues, de los códigos civiles más conocidos del mundo, donde se establece toda la legislación de una manera clara y pertinente. Bueno, muy interesante, muy importante el Código Civil de Napoleón, igual su principal obra, mucho más que la militar. Bueno, también la militar fue cualquier cosa, pero su código civil es muy importante. En 1844, pues el fin del mundo, pero bueno, si fuera el fin del mundo, pues ustedes no me estarían viendo, y creo que me están viendo, pues bueno, pero parece ser que William Miller dijo que entre el 21 del 3 de 1843 y el 21 del 3 de 1844, pues vendría el fin del mundo. Llegó el 21 del 3 de 1844 y seguíamos todos viviendo, bueno, yo no, pero la gente seguía vivita y coleando, y ya dice que el Armagedón se producirá el 22 de octubre en 1844. Llegó el 22 de octubre en 1844, tampoco yo el Armagedón. Bueno, pues esto genera una gran decepción y
Empezó aquí la iglesia adventista de los últimos días. Bueno, en 1918 tiene lugar la Kaiserslautern, que es la última gran ofensiva que intentan los alemanes en la Primera Guerra Mundial y que, bueno, al final pues no les sale y pierden la guerra, como ya sabemos la historia. Bueno, en 1919 se produce la República Soviética Húngara. En Hungría pues se proclama una república soviética, pues al estilo de las rusas, claro, por ese estado, ese espacio que había quedado en lo que era el Imperio Austrohúngaro, pues Hungría libre. Pues hay las vicisitudes que pasó. En 1921 se implementa la NEP, la nueva economía política en Rusia, pues, o sea, después del fracaso de la economía de guerra, pues se empieza a liberalizar un poco la economía, se permiten ciertas empresas particulares. Bueno, en 1944 entra en vigor la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. O sea, ya se estaba empezando a tener en cuenta. En 1960 tiene lugar una masacre en Sudáfrica, en Sapperville. Pues sí, la policía dispara contra una manifestación pacífica, mata a 69 personas. Toda una matanza, las cosas como son. Desde entonces se proclama el día de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Algo muy importante, cualquier discriminación es mala. En 1963 se produce el cierre de Alcatraz. Parece ser que, bueno, producía contaminación, era muy caro, la gente que vivía allí salía mucho más cara que en otras prisiones, $10 por preso y día, y en otros sitios salía por 3. Bueno, en todo caso se cierra en 1963, 21 de marzo. Batalla de Karameh se produce en Jordania, pues entran unas fuerzas, pues después de respondiendo a unos ataques, una fuerza muy importante de israelí, de acorazada, y bueno, hay una batalla, pues que hay 15.000 soldados por bando. Por un lado están los israelíes y por otro lado jordanos y de los LP. Bueno, parece ser que en Israel hubo 33 muertos en ejército israelí y entre 84 jordanos y 156 de la LP, y luego bastantes más heridos. Bueno, empezamos con nacimiento, porque en 1927 nace el emperador Son Taizu, que fue emperador de los años 1960-76, fue el fundador de la dinastía Song, que estuvo reinando desde el año 960 hasta el 1279. Luego le vendría Yuan, la dinastía Yuan. Bueno, seguimos con nacimiento. En 1227 nace un personaje muy interesante, que es Carlos I de Anjou. Aquí este libro lo explica maravillosamente. Runciman, que además fue político, tuvo algo que ver en lo de Múnich, cuando a Hitler en los convenios de Múnich entre Hitler, pues Runciman pues escribe un maravilloso libro. Tiene otro muy bueno sobre la conquista en Constantinopla, y este es muy bueno, Las Vísperas Sicilianas, que cuenta un poco toda la historia de Carlos I. Este Carlos I era hermano de Luis IX de Francia, era el hermano pequeño. Y bueno, él consiguió la zona de Provenza por matrimonio, el condado de Provenza, y poco a poco empezó a hacer un imperio que se las prometía muy felices, las cosas como son. Venció en las batallas de Benevento y Tagliacozzo a Manfredo y Conradino, y ya se había hecho con Sicilia y con Nápoles, con todo el reino de Nápoles, lo que se llamaba las dos Sicilias. Lo que pasa es que ocurrieron las vísperas sicilianas, y a partir de ahí pues perdió todo lo que fue Sicilia, que pasó al rey de Aragón, la verdad como son, pidieron su ayuda al rey de Aragón. Muy curiosísimo lo de las vísperas sicilianas, ya hablaremos, porque además dentro de poco va a ser su aniversario, la Pascua fue en la Pascua exactamente. Y bueno, pues nació Carlos I, que podía haber tenido un gran imperio y al final no lo tuvo, pero algo tuvo. Bueno, pues todo un personaje, las cosas como son, muy interesante la historia de Italia, muy mezclada con Bizancio, con todo, muy interesante. Bueno, en 1474 una Ángela de Medici, y esta es una religiosa que crea las Ursulinas, las famosas Ursulinas, tan estrictas, pues sí, que se dedican a la educación pues de la juventud y de las niñas. Pues nace en 1474, un 21 de marzo. Seguimos un poco con nacimiento, que en 1527 nace Henry Fick, que es un compositor alemán. Hay un compositor inglés también que se llama igual, que nada, pero es el de 1872. Y además nace el 4 del 11, pero bueno. Seguimos con nacimiento, que en 1685 pues nace nada más y nada menos, pues alguien que, hablando de Alcatraz, pues se le da muy bien las fugas. Por aquí está la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, todo un clásico de la música clásica, famoso su concierto de Brandenburgo. Es una dinastía que tiene muchos músicos, Lo que pasa es que, bueno, el más famoso con mucho es Johann Sebastian Bach. Y bueno, aparte le pueden ver en el cielo, en Mercurio, tiene un cráter en Mercurio, tiene un asteroide, y en la Antártida tiene una barrera de hielo. Bueno, y parece ser que es un santo, entre las celebraciones de los santos luteranos se celebra a Johann Sebastian Bach. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos, porque en 1736 nace un arquitecto
que es Claude Nicolas Leduc. Este es un arquitecto que bueno, hace cosas que son muy criticadas en su época, luego parece que cuando llegan los postmodernos lo reivindican, hace cosas un poquito extrañas. Bueno, hay críticas, pero hay defensas también. Un arquitecto francés de antes de la Revolución. En 1768 nace Joseph Fourier, este es un matemático francés que bueno, hacía funciones periódicas. Y luego las llamadas series de Fourier, y luego tiene un cráter lunar, un asteroide, y se van a la Torre Eiffel y ven, no sé, el nombre de los 72 personajes importantes que están escritos en lo alto, pues figura el suyo también. En 1806 nace Benito Juárez, este fue presidente de México en diferentes ocasiones, entre los años 1858 y 1872. Jesús del Monasterio nace en 1836, nace en Potter y es músico de cosas clásicas, que hace pues un adiós a la Alhambra, aquí miren. Hace más cosas, pero hace cosas curiosas, violinista y compositor. Bueno, si van a la Academia de San Fernando también tiene un busto suyo, ahí lo pueden ver. Bueno, y seguimos con nacimientos de músicos también, porque también en 29 de marzo, solo que en 1839, nace Mussorgsky, un nombre difícil de pronunciar, pero es uno de los 5 grandes rusos. Y aquí tenemos esta su obra, la más famosa, cuadros de una exposición, Pictures en Exhibition, en inglés. Parece que Ravel luego hizo una orquestación sobre esa composición. Pues todo un personaje, las cosas como son, este Mussorgsky, un gran músico ruso. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, pues en 1866 nace Antonia Mauri, este es una astrónoma, tiene una clasificación especial, parece ser que luego se sigue bastante, también tiene un cráter lunar, como no podía ser de otra manera. En 1887 nace Eric Mendelssohn, este era un arquitecto, hace lo que se llama arquitectura expresionista, y hay una torre Einstein en Potsdam muy curiosa, tiene cosas bastante curiosas también, hechas por él. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos, porque en el año Nicolás Sarcota es un compositor de música clásica griego que nace en 1904. Pues bueno, hace cosas neoclásicas y hace un catálogo de obras en composiciones atonales, dodecafónicas, bueno, cosas un poco curiosas. En 1905 nace Joan Coromines, este es un filólogo español, diccionario etimológico, hace diccionario crítico etimológico de la lengua castellana y también hace un nuevo diccionario etimológico de la lengua catalana también, y un breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Seguimos porque este nace en 1905, en 1932 nace Walter Gilbert, este es un químico que fue Nobel en 1988 por la determinación de las secuencias de base de los ácidos nucleicos. Bueno, pues en Salomon Burke nace en 1940, este es un músico pues de golpe, pero entre otras cosas nos deja pues esta canción que nos cantan los Blue Boys en la película, pero la compone Salomon Burke. Bueno, empezó su vida de adulta pues como predicador, entonces claro, cantaba golpes y luego canta estas cosas. Tiene también un Cry to Me, que canta muy bien, y una versión de Proud Mary, que también la hace bastante bien, las cosas como son, pero bueno, esto es suyo. En la película se ponen como locos, pero aquí no la canta nada mal, ¿eh? Vaya rimillo que tiene. Bueno, seguimos con nacimiento porque en 1946 nace Timothy Dalton, que es un actor y que hace sobre todo de James Bond. Sí, hace de James Bond en Alta Tensión y Licencia para Matar, pero también luego si quieren ver otra película suya, que a mí, bueno, James Bond no me va mucho, pero esta película sí que está muy bien, que no es de James Bond, El León en Invierno, con Peter O'Toole y con Catherine Hepburn, un peliculón sobre Leonor de Aquitania y Ricardo, bueno, de Inglaterra. Muy interesante la película y hace muy buen papel además él. Bueno, en 1947 nace Ali Abdullah Saleh, que este fue presidente de Yemen del Norte primero, de 1978 a 1990, luego fue presidente de Yemen de 1990 hasta 2010, que deja el poder, fallece en 2017, bueno, y que sepan que en Yemen hay una guerra civil desde 2014, un poco, o sea, que se hace el panorama, y está muy complicado el panorama en Yemen, está el asunto fino allí, las cosas como son. Bueno, en 1950 nace otro personaje poco simpático para mí, este es el ministro de Ruso de Asuntos Exteriores actuales, este que le ven con esta cara de simpático saliendo en la tele, Sergei Lavrov, nace en 1950. En 1950 también nace otra persona que nos ha dejado muchas mejores cosas, y entre ellas esta maravillita, pues sí, un desayuno. ¿Y dónde mejor para desayunar que en América? Desayuno en América, claro, de Supertramp, Roger Hodgson. Sí, pues parece que entre
Rick Davies y Hudson pues hacían todos los títulos de las canciones de Supertramp. Aquí tienen Desayuno en América, otros títulos de Supertramp. A mí al principio, las cosas como son, no me iba mucho Supertramp cuando salió, porque yo estaba más rockero, y incluso más en todo caso por cantautores. Pero luego hay que saber que son muy buenos, que música más buena tiene Supertramp. Lo recomiendo encarecidamente, en quiero oír música. Bueno, en 1955 otro que tampoco me cae muy simpático, las cosas como son. Otro les cae más simpático, pero a mí muchos no. Pues el presidente Jair Bolsonaro, que fue presidente de Brasil entre 2019 y 2023. Luego pues le costó irse, nada más y nada menos. Pero bueno, pues ya no está. Jair Bolsonaro pues nace en 21 de marzo de 1955. En 1958 nace Gary Oldman, pues es un actor que, bueno, es un actor, pues un actorazo, las cosas como son, hace un papel muy diferente. Él hace de Drácula en la película de Bram Stoker, el Drácula de Bram Stoker. Luego en Harry Potter es Sirius Black, y luego pues hace de Sid Vicious, y luego de Winston Churchill, nada más y nada menos. Consiguió el Oscar por esta película, en Darkest Hour, la hora más oscura, claro, cuando Inglaterra se queda sola frente a Alemania y hace muy buen papel. Luego en 1960 pues otro gran músico, una voz prodigiosa, que nada más y nada menos que, pues sí, esa voz es la de Marito, que cantaba con Cafrune. Señor, mi cantar. Por aquí tienen cantando La Virgen India, que es una canción muy bonita y sobre todo muy bien cantada. Y parece ser que luego tuvo problemas de voz y se separaron ya. Y hace poco le he visto trasteando un vídeo, sigue cantando bien, pero claro, esa voz que tenía parece ser que empezó a cambiar la voz y ya no tiene la misma voz, ni mucho menos. Pero un personaje muy curioso en Argentina, pues muy conocido. Pues bueno, seguimos con nacimientos. Y bueno, en 1960 nace Ayrton Senna, que es el piloto de Fórmula 1 brasileño, que ganó 3 campeonatos mundiales en 1988, 1990 y 1991 con McLaren. En el 62 nace Rosie O'Donnell, esta es una actriz que también hacía cosas de presentación de televisión. Y bueno, y si ven los Picapiedra, pues el Betty Mármol. En 1962 nace Matthew Broderick, que pues, es un actor, bueno, es también el actual esposo que ha tenido hijos con Sarah Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York. Y bueno, pues, hizo Juegos de Guerra y luego sale en Lady Halcón también. Y luego el inspector Gadget con sus cachetobrazos. En 1963 nace Ronald Koeman, que fue jugador del Barça. Muy buen jugador, muy bueno, defendía bastante mal, pero daba unos paseos buenísimos, las cosas como son, y luego ha sido entrenador del Barça, que no. Y luego en 1965 también, el año que nací yo, nace Francisco Serrano Castro, el político de Vox, y bueno, fue cesado, fue presidente del grupo parlamentario Vox en el Parlamento andaluz. Antes fue juez, pero fue inhabilitado, y luego presentó su dimisión de Vox debido a una querella de la Fiscalía, también por un fraude de subvenciones. Bueno, pues en 1974 nace Pilar García Muñiz, esta es una presentadora de televisión, periodista, pues bueno, estaba en Canal 24 Horas, en los informativos, luego el telediario de fin de semana, en el telediario normal, en Informe Semanal, en España Directo, se la vio bastante. En 1900... joven, todavía no vamos a decir cuándo, pues nace Raúl Peña, es un actor en teatro, pues yo lo vi haciendo Burundanga, que está muy graciosa, allí por Malasaña, y luego por en televisión para hecho SMS, La Señora, El Secreto de Puente Viejo, y bueno, acabamos con Ronaldinho, con este gran jugador de fútbol que estuvo en el Barça, luego se fue del Barça y era buenísimo, en el Bernabéu una vez le aplaudieron mucho y era muy bueno, el problema es que actuaba también de noche, por lo que parece, le gustaba mucho la juerga y no dio todo lo que sí que podía haber dado, porque podía haber sido ya la leche, y cuando jugó bien era una maravilla, pero luego el hombre se relajaba más en el campo. Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta mañana y que tenga muy bien día y que le vaya muy bien la primavera. Pues hasta mañana desde el foco oscuro.